todo nuestra gente que nos escucha a través de la señal de Jacala Televisión. Y bueno, es un placer estar en su programa La Entrevista con, como cada semana. Y en esta ocasión tenemos una personalidad muy interesante que es necesario que ustedes conozcan, y es con el que iniciamos una serie de entrevistas en donde se va a dar a conocer, bueno, pues la manera de conducirse, sobre todo la proyección de sus ideas, de su trabajo que han venido realizando, y sobre todo pues son personajes que representan una candidatura en los diferentes partidos políticos en nuestro estado y en el país. Y bueno, pues me refiero y le agradezco mucho la gentileza y sobre todo la amabilidad de que haya aceptado esta entrevista a el ingeniero Cipriano Charres Pedraza, que bueno, como bien lo sabemos, es el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, bien conocido como Morena. Muchísimas gracias. Hola María, mucho gusto y gracias por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes. No, el placer es de nosotros conocerlo y bueno, dar a conocer pues quién es Cipriano Charres. Y bueno, esa sería nuestra primera pregunta. Díganos usted, coméntenos a través de nuestra señal, ¿quién es usted? Mire, pues vamos a empezar desde la infancia. Nosotros provenimos de una familia muy humilde, con muy bajos recursos, de mis padres artesanos, campesinos, y bueno, tuvimos que salir de la casa para estudiar en los internados, en las escuelas públicas. Afortunadamente tuvimos la posibilidad de ingresar a escuelas donde nos dieron los servicios, y a partir de que logramos trascender precisamente en lo académico, logré una beca porque terminé la carrera de Economía Agrícola en Chapingo. Presenté una propuesta de investigación para hacer una maestría. Afortunadamente fui recibido para hacer mis estudios de posgrado en la Universidad Politécnica en Madrid. También hice cursos de posgrado en la Universidad de Lomonosov en Moscú, Rusia. Así también fui a un curso de posgrado en la Universidad de la Sorbona en París. Regreso a México en 1998, buscando una oportunidad de empleo. Sin embargo, fue muy complicado, difícil, no hubo posibilidades de conseguir un empleo. Y como tengo familiares en Estados Unidos de migrantes también, pues me invitaron a ir de migrante. Estuve hasta el año 2000, mediados del año 2000. Regreso a México, afortunadamente me fue muy bien, regresé teniendo un pequeño negocio, pero cuando me doy cuenta que hay condiciones de vida muy difíciles en Hidalgo, y máximo en mi municipio, imagínense, hace 17 años, Ixmiquilpan no estaba así. Claro. Ixmiquilpan era un pueblo muy olvidado, un pueblo con muchas necesidades. Y entonces pues tomamos la decisión de conformar una asociación civil para poder ayudar a nuestras comunidades. Empezamos por nuestro pueblo, que es Villa de la Paz, donde soy originario. El trabajo continuo pues exigía que uno pudiera tener un ingreso propio, es decir, no depender de algún trabajo con horario, con un sueldo, sino más bien de un negocio propio. Eso me permitió pues sostener una organización que actualmente a 17 años de distancia es un equipo muy fuerte, con muchas personas que se han convencido de la necesidad de sacrificarse por mejorar las condiciones de vida de los demás, de ayudar a las demás comunidades. Y bueno, hemos abarcado ya otros municipios en donde también se les ayuda, en donde también se les aporta nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Y bueno, a través de ese andar en la vida social, en la lucha social, porque no ha sido nada sencillo bajar miles de millones de pesos a las obras de infraestructura que ha requerido nuestro pueblo, hemos agarrado mucha experiencia. Hemos tenido que batallar mucho también. Hemos sido objetos también de agresiones por parte del sistema y del régimen político de nuestro país y de nuestro estado. Sin embargo, no nos hemos quebrado. Seguimos siempre fuertes, seguimos cada día más unidos, cada día más fuerte, más grande la organización, y eso nos ha permitido pues llegar a ocupar 2 puestos en la política, que es la presidencia municipal de Ixmiquilpan, que
pues ahora sí que sin gastar mucho recurso, el apoyo social, el apoyo de la gente conociendo del trabajo, nos permitió llegar a la presidencia municipal sin haber participado en ninguna cuestión política anterior, simplemente me conocían por mi trabajo. Después de la presidencia municipal, me propongo para ser diputado local, en la cual la ciudadanía confió en su servidor, pues porque en la presidencia municipal logramos pues hacer lo que no hicieron, yo creo, 5 administraciones o más, que se notó en las carreteras de prácticamente todos nuestros pueblos, de nuestras comunidades, y eso que Ixmiquilpan es extenso, imagínense, tiene 158 comunidades, estamos hablando de más de 110,000 habitantes, con personas que vienen a visitar a nuestro municipio, un municipio turístico que trae una derrama económica, pues era necesario impulsar realmente, mejorar sus vialidades, mejorar los servicios, apoyar al sector turístico, y ese trabajo de servir, de ayudar, de mejorar nuestro municipio, siendo presidente municipal, pues me permitió también tener la confianza de los ciudadanos de este distrito, es decir, lo que se ha hecho en Ixmiquilpan no ha quedado en el anonimato, ha trascendido, se ha escuchado, ha conocido. Ixmiquilpan es un municipio de concentración que viene de diferentes municipios a hacer comercio, que vienen a vender o a comprar, pues muchísimas actividades que se realizan aquí en este municipio. Eso nos permitió entonces tener la posibilidad de ser el distrito más votado, el distrito local más votado, y bueno, en las 2 contiendas anteriores, efectivamente yo participé con las siglas del Partido Acción Nacional, gané por primera vez en Ixmiquilpan con las siglas de Acción Nacional, la diputación por primera vez se la quitamos al PRI por Acción Nacional, es el distrito más votado del estado de Hidalgo, y bueno, en esta ocasión, que es una coyuntura muy diferente, pues estamos participando a través de la invitación de algunos personajes de la política nacional de Morena, y lo hacemos con mucho gusto. Por supuesto que nosotros ya estábamos prácticamente viendo cómo iba a venir este escenario y que teníamos que sumarnos, no importando de qué partido político. Pues digamos, en resumidas cuentas, esa es la trayectoria de Cipriano Charres. Nosotros pensamos en una visión mucho más social, que es posible hacer una economía de mercado pero social, una economía social pero de mercado, que no hay que tampoco estatizar toda nuestra economía, sino permitir la economía privada, el desarrollo económico a través de la empresa, que pues, tenemos que enseñar a nuestros ciudadanos también a ser productivos. La riqueza no se genera en otro lado más que en el trabajo, y eso yo creo que tenemos que entenderlo todos. Y eso es lo que hemos estado impulsando, proyectos productivos en todos los sentidos, y nos hemos abocado pues al 100% al servicio de la gente. Estos proyectos productivos que usted ha implementado en todo lo que usted ha realizado, en los diferentes cargos en los que usted ha participado, ¿tienen algo que ver con la preparación que tiene? Porque hay que decirlo, usted ha estado en varios países, ha estado en París, ha estado en España, ha estado en Cuba, en Rusia, preparándose. Cuéntenos. Sí, miren, los países ricos, los países desarrollados, realmente le han puesto mucha atención la cuestión de la producción primaria, el campo, la producción de los alimentos. Es un tema fundamental, y es más, ahí es donde vive un porcentaje muy elevado de la población, máximo en México. Entonces, tenemos que precisamente impulsar ese sector. Incluso se tiene que pensar que se tiene que apoyar con un subsidio. La autonomía alimentaria de un país no depende tanto pues, de los propios productores, sino depende del impulso que se le vaya a dar, de los canales de comercialización que tienen que ser guiados precisamente por el Estado, y eso pues precisamente lo traemos de los conocimientos que hemos visto en otros países que les ha funcionado. Lo primero que han logrado otros países, los países ricos, los países de primer mundo, es lograr su autonomía alimentaria, es decir, tener producción asegurar la producción de los alimentos. Fundamentalmente, no puede haber un país industrializado si no tienen garantizado la producción de los alimentos. ¿En dónde se produce? En el campo.
Y es ahí donde nosotros también hemos trabajado, pues trayendo vacas lecheras, que actualmente mucha gente se dedica a producir quesos, que se vende aquí mismo en el Valle del Mezquital. Introdujimos alrededor de 25,000 vientres ovinas a Ixmiquilpan, que antes se traía de otros estados de la República. Ahora ya incluso los productores de aquí del Valle del Mezquital y de Ixmiquilpan están vendiendo para otros lugares, para otros municipios. ¿Por qué? Porque pues han ido mejorando su producción a raíz de que introdujimos vientres de muy buena calidad. Toda esa situación pues lo hemos hecho durante un periodo de tiempo pues relativamente largo. Claro. Ahora bien, vamos a enfocarnos ahora en lo que es su candidatura. ¿Cuál sería el mayor reto que usted podría enfrentar en nuestro estado específicamente y cómo lo resolvería? ¿Cuál sería el reto que usted quisiera solucionar? Bueno, yo creo que para cualquier candidato que se precie ser serio, tiene que pensar que resolver el asunto material, los de primera necesidad, los servicios básicos, es el primer tema que hay que resolver. Porque si vamos a ir solamente con la palabra, si vamos a seguir con una política de discursos, o como vulgarmente dicen, de saliva, realmente no es una política seria. Nosotros hemos combinado y tenemos la firme convicción de que es la palabra y los hechos. Tiene que ir, es una dicotomía que no puede separarse, que tiene que irse de manera conjunta. Por supuesto, las ideas, una proyección de largo plazo, pero no puede apartarse del punto de inicio. Hay que proveer los servicios básicos a la población para pensar que puedan proyectar de manera económica en otros rubros. Entonces, y ese rubro de los servicios básicos, lo que es el Distrito 2, la zona de la Sierra Gorda, el Valle del Mezquital, es muy fuerte la deuda, falta muchísimo. Se requiere realmente una inversión de muchos millones de pesos, yo creo que de miles de millones de pesos, pero si no hay alguien que proyecte, que tenga la experiencia para hacerlo, va a ser muy complicado. Ahora, el reto que hay que enfrentar, primero es cómo resolver ese problema, y hay que plantearlo. Ahora, el reto más fuerte es cómo hacer que la población realmente lo asimile y diga, pues sí, cierto, primero hay que resolver esto y después lo otro, pero ahora, ¿a quién le va a creer? El reto más grande es cómo hacemos que la población, después de muchos años, crea en alguien pues que pues también es candidato, ¿no? En este momento, independientemente de qué partido político, todos somos candidatos. Y todos traen propuestas, y todos traen la varita mágica para resolver los problemas, ¿no? En época de elecciones aparecen los magos, aparecen los salvadores de la patria, aparecen todos aquellos de buen corazón y los dadivosos, aparecen muchos de esos. Pero después de las elecciones se desaparece todo el mundo. Los que perdieron se desaparecen y el que ganó también. Esa ha sido la historia del Distrito 2, en la cual por eso nos anima a participar. Porque el del PRI ya lo conocemos. Los demás participantes, pues yo creo que también ya los conocemos, y eso es lo que me anima a participar en esta ocasión, porque me he caracterizado de ser un hombre de palabra y de hechos. Es decir, lo que he pensado, lo he planificado, lo he proyectado, pero también lo hemos resuelto. A lo mejor no en una medida al 100%, pero sí hemos avanzado en un porcentaje muy, muy fuerte, sobre todo donde me ha tocado representar. Vamos, un ejemplo nada más. La presidencia municipal, el tiempo que me tocó participar, gestionamos más de 1.500 millones de pesos, y eso se vio transformando en nuestras carreteras, nuestros drenajes, nuestras clínicas de salud, los techados en las escuelas. Y siendo diputado local, que solamente desempeñé un año, gestionamos más de 229 millones de pesos, que se repartieron en diferentes obras, sobre todo en el distrito que yo represento, los 5 municipios que yo represento. Pero ahora es un reto todavía mucho más grande. Sin embargo, el puesto de diputado federal es un espacio que yo creo que no se ha aprovechado, que puede dar para mucho, porque es una relación directa, muy estrecha,
con las dependencias federales, incluso con el propio presidente de la República. Y eso da una gran posibilidad, pues, de hablar por los representados, en este caso por las comunidades o por los municipios. Claro, como vemos, bueno, pues a usted le gusta gestionar para bajar recursos. Sin embargo, de repente a la gente que nos está viendo a través de Jacala Televisión, sí hay cierta incógnita de cuál es la función específica de un diputado federal. Bueno, yo creo que eso incluso hasta se utiliza para pretextos, de que la función de un diputado federal es hacer leyes. Bueno, yo voy a cumplir con esa parte. Siendo diputado federal voy a cumplir con esa parte. Pero mi función más importante que yo veo, no solamente hay que crear las leyes, sino vamos a derogar las leyes que le han hecho mucho daño al país. En este caso, la reforma energética. Y la fiscal. La fiscal, esa ley que permitió que se incrementaran los precios de la gasolina, del gas, del diésel, hay que derogarla. ¿Quiénes la pueden derogar? Los diputados federales. Nosotros, siendo diputado local, juntamos casi 20,000 firmas para pedirle a los diputados federales, pues, que derogaran esa ley que había incrementado el precio de la gasolina. Sin embargo, pues no nos hicieron caso. Se dieron movimientos de tipo violento en esta región y en muchas partes del país. Sin embargo, nadie hizo nada por derogar esas leyes. Yo creo que ahora es una tarea muy importante que vamos a desempeñar. Es decir, vamos a pelear porque se deroguen las leyes, se quiten las leyes que están afectando a nuestro país. Las leyes de la salud, la cuestión laboral, la reforma educativa, la reforma energética, la reforma fiscal. Esas leyes tienen que tumbarse y replantearse. Hay que estudiarlas y replantearlas para que no dañe a la población. Pero hay que plantear otras nuevas. Como por ejemplo, voy a plantear que se modifique la ley orgánica de la Administración Pública Federal para crear una instancia para nuestros migrantes, que realmente ayude a los que están fuera, en otros países, sobre todo en Estados Unidos. ¿De qué manera lo haría? Miren, es creando una instancia, algo así como la CDI, una comisión, por ejemplo, ¿no? Donde tenga recursos propios, donde tenga capacidad administrativa propia, autonomía de gestión, pero para que ayude realmente a nuestra población que vive en el extranjero, porque nuestros migrantes, los que van a Estados Unidos, tienen problemas para ir, porque para acceder al territorio americano es toda una odisea. Realmente se van hombres valientes, hombres y mujeres valientes, incluso niños que arriesgan la vida. Ya estando en Estados Unidos, muchos de ellos tienen problemas legales y muchos de ellos han sufrido la tragedia de la muerte. Y que para regresar a su origen, a su pueblo natal, es todo un problema. Entonces ahí es donde debe de estar la instancia que estoy planteando para que ayude precisamente a nuestros migrantes. Pero no solamente eso, sino también esa instancia haga un censo en dónde se encuentran esas familias, de dónde son, de dónde salieron, y hay que ofrecerles proyectos productivos que generen bienestar, que generen fuente de trabajo y que haya la posibilidad que en un tiempo no tan lejano puedan regresar nuestros paisanos que han salido de esta región. Es una ley que yo pretendo que se analice. Ya tengo la iniciativa, ya la elaboramos, ya la trabajamos, ya la vislumbramos cómo lo vamos a proponer, que sería una de las primeras tareas. Otra ley que pretendo que se elabore, que se proponga y que se apruebe, es que se modifique la ley de las aguas nacionales. En esa zona del Valle del Mezquital tenemos alrededor de 30,000 hectáreas que están ensalitradas, pero resulta que la Conagua no se hace responsable para su recuperación, ni se puede utilizar tampoco el agua que son de filtraciones, y es el resultado del mal uso de la falta de infraestructura de los canales de riego. Es decir, la Conagua debió de haber proveído o de tubería todos los canales o de encementar los canales para evitar la filtración de agua que está dañando las tierras. Hay muchas familias que dejaron sus casas porque se cayeron por el ensalitramiento. Y son cientos y cientos de hectáreas. Les estoy hablando de alrededor de 30,000 hectáreas en el Valle del Mezquital. Entonces, pero no se puede hacer nada, ni la Conagua puede hacer nada porque no hay una ley que lo obligue. Ni los ciudadanos pueden hacer nada donde gestionar porque no hay una ley que los ampare. Entonces hay que modificar esa ley de las aguas nacionales para traer inversiones, que se recuperen los suelos, que sigan produciendo alimentos, ese campo que está ahí productivo,
pero además permita también recuperar la tierra, cuidar nuestro medio ambiente. Va de la mano tanto el cuidado del medio ambiente como el cuidado también de la producción de los alimentos. Como esas leyes, voy a cumplir esa tarea. La parte legislativa, lo resumimos así, la parte legislativa voy a cumplir, que es los martes y los jueves hay que ir a las sesiones puntualmente y hay que proponer, hay que ser activos en ese ámbito, porque a nivel federal se puede hacer muchísimas cosas, pero además los días que tenga yo como que no hay trabajo en el Congreso Federal, lo que hay que hacer es la gestión. Ahí es donde voy a luchar por que vengan recursos para las carreteras de comunidades alejadas, pavimentar sus carreteras, para crear construir el drenaje, las plantas de tratamiento. Donde no tienen agua potable, hay que construir los pozos, equiparlos con paneles solares donde haya posibilidad para evitar los altos costos de la electricidad. Pero esos recursos no van a llegar solos. Requiere de alguien que tenga realmente la convicción de ayudar a las comunidades para hacer esa gestión. Por supuesto que sabemos de antemano y no es de desconocimiento, lo han dicho los propios legisladores que han pasado, que ellos no pueden hacer nada porque dependen de un régimen, dependen de un padrino político, y pues es la ventaja que yo tengo, no tengo padrino político. Mi único jefe va a ser el pueblo que me va a elegir, y así me he desempeñado siempre. La comunidad, la sociedad, el pueblo que me ha elegido en algún puesto público es a quien yo le tengo que rendir cuentas. Entonces voy a desempeñar dos funciones, trabajo de gestión y el trabajo legislativo. Si usted ganara, obviamente, bueno, dentro del Congreso pues hay diferentes corrientes, diferentes sectores políticos. ¿Cipriano Chávez es un hombre de concilio? Por supuesto, siempre. Nosotros vamos a hacer siempre, buscar hacer el trabajo, pues lo que le llaman en la política de cabildeo. Primero, de cabildeo. Buscar respaldar iniciativas tanto del próximo presidente de la República, como también respaldar las iniciativas de congresistas, pero también cuando pidamos que nos respalden, pues vamos a pedirles, ¿sabes qué? Pues aquí está la situación, cómo vive el Valle del Mezquital, y es una tarea, digamos que es difícil en muchas ocasiones porque se juegan intereses, hay intereses de por medio, eso es innegable, pero también el interés del Distrito 2 tiene que verse ahí, tiene que estar en esa negociación, para negociar, para platicar con todas las instancias posibles. Y esas corrientes, pues a mí no me interesa formar parte de alguna corriente política, a mí me interesa que cómo transformamos, cómo levantamos esta zona del estado de Hidalgo. Claro. Bueno, su historia de vida es muy peculiar. Usted viene de una condición económica humilde, viene de cuna humilde, como muchos jóvenes también. Tuvo que salir a buscar, preparación fuera de su lugar de origen, no es sencillo. Así es. ¿Buscaría usted gestionar algunas becas para niños y niñas para evitar este tipo de situaciones? Mire, yo creo que vamos a poner mucha atención a ese tema, pero es parte de la plataforma de Morena. Es decir, las propuestas que trae Andrés Manuel López Obrador es las becas para los jóvenes que quieran estudiar y incluso becas para el primer empleo, es decir, aquellos que terminan una carrera tengan la posibilidad de recibir una beca para capacitarse, para capacitarse en una empresa, en una escuela, para iniciarse hasta que encuentren un empleo. Yo creo que eso ya lo tenemos como parte de la plataforma, pero vamos a estar insistiendo, así como que, a ver, presidente, no ha llegado la propuesta de las becas. Y tiene que legislarse, porque eso no puede salir así como que salió un programa, no, tiene que legislarse y nosotros vamos a insistir en que sea algo que se pueda dejar para siempre, que no sea un programa sexenal, sino sea un programa permanente en donde se pueda ayudar precisamente a los jóvenes y a los niños. Aquí en Ixmiquilpan, le comento, hicimos un ejercicio donde propuse la creación de un programa de becas para alumnos de alto rendimiento académico. Hablamos de jóvenes, de niños de primaria, de secundaria, de preparatoria y universitarios. Actualmente me encuentro jóvenes que han terminado una carrera y se acercan para decirme, pues, muchísimas gracias. A veces no sé ni de qué me están hablando, ¿no? Porque no todo el mundo los conozco, y pues la respuesta es,
gracias por la beca que me brindaste porque me permitió terminar una carrera. Eso de verdad que yo creo que llena muchísimo. Si nosotros sufrimos las consecuencias precisamente de la pobreza, la falta de oportunidad, la falta de recursos para ir a una escuela, nosotros entonces tenemos que empujar esos programas. Aquí hay algo muy importante que es la oportunidad de comentarle. El que no ha vivido las consecuencias de la pobreza no puede ser sensible a la pobreza de los demás. No puede ser sensible, no puede sentir lo que se ha sentido en carne propia. No puede pensar en que hay que impulsar el desarrollo de un pueblo pobre si no ha vivido en esas condiciones. Por eso muchas veces cuando escuchamos los discursos de los políticos nos quedamos pensativos, nos quedamos como que a veces hasta nos quiere dar risa, ¿no? Porque ¿cómo puede alguien sentir si no ha vivido ahí? ¿Cómo puede decir que conoce algo que no lo ha vivido? Es fingido, es demagogia. Entonces, pues yo creo que ahí es donde nosotros vamos a insistir mucho. Fíjese que, sinceramente, de repente nosotros escuchamos muchos discursos, como usted bien lo menciona. Escuchamos a la gente que, bueno, va por un cargo de representatividad comentando todos los deseos que tiene en beneficio del Estado. Pero a veces lo que no queda muy claro es la manera como lo van a hacer. Porque podemos prometer mucho, pero bueno, ¿cómo hacer para que la gente nos crea? Por supuesto. Ahí es donde cuenta mucho la experiencia de las personas. Porque efectivamente, los buenos deseos, muy buenas ideas, pues lo puedo sacar de un libro. Claro. Pero si nunca lo he hecho, pues simplemente no lo voy a poder hacer. No voy a encontrar el hilo por donde atar las ideas. Se acaba el periodo que está alguien en una función, simplemente no se hizo nada. Por eso es importantísimo la experiencia, el saber cómo. Y es ahí donde yo creo que me he entrenado ya muchos años. Le pongo el ejemplo, becas para alumnos. Yo dije cuando me candidaté para ser diputado local que iba a buscar gestionar becas para alumnos. Pues efectivamente hubo becas para alumnos y lo que hice fue recabar información aquí en esta oficina de alumnos, de jóvenes que buscaban una beca. Llevé esa lista, busqué al gobernador de manera directa y le pedí de favor que nos ayudara, que había muchos jóvenes que tenían deseos de estudiar, pero que no tenían la oportunidad de acceder a recursos económicos porque sus padres eran pobres. ¿Qué hizo el gobernador? Me dijo, está bien, recibo tu lista, pero vamos a ir viendo. Afortunadamente sí hubo jóvenes que recibieron la beca y eso hay que agradecerlo, pero también hubo jóvenes que fueron rechazados y muchos de manera injusta, porque luego se encuentra uno con funcionarios ya en las dependencias donde pues, o tienen la consigna o tienen la indicación de haz una criba, que entre nada más tantos, además pues viene de un funcionario, un político de oposición. Esa criba es donde está la dificultad, siempre. Entonces ahí debe de estar la mano del gestor. No basta entregar la lista, hay que ir a insistir. Bueno, la promesa, por ejemplo, de los trabajos de obras de infraestructura, de la clínica, del drenaje, la electrificación, la carretera. Yo tengo un equipo técnico. Tengo amigos, compañeros de lucha que son ingenieros. Y decía yo ahí en un video promocional que pues, me he considerado como un cazatalentos. Porque he encontrado en las comunidades donde salieron ingenieros civiles, ingenieros agrónomos, profesores que hablan la lengua indígena y lo escriben pero muy bien. Entonces todos ellos nos hemos ido contagiando de una emoción. ¿Usted habla también? Sí, por supuesto, yo hablo el ñañú, hablo mi lengua materna, soy indígena, y nos hemos juntado. Si ahorita, por ejemplo, llega una comunidad y me dice, es que me urge mi proyecto, le hablo a un amigo, ingeniero, puedes venir un momento y ya, hacemos el acuerdo, van y hacen su proyecto. Hay que elaborar el expediente técnico, hay que validarlos en las dependencias normativas, dependiendo del ramo que se trate. Después de las validaciones que se hacen, ahora hay que ir a la dependencia donde nos van a dar los recursos. Y no basta dejar la lista, hay que estar allá insistiendo. Y cuando uno escucha
y te dicen, es que es difícil, es que hay muchas necesidades en el país, es que somos muchos, pues sí, pero nosotros somos parte de esos muchos. Es decir, no porque me digan que somos muchos nos excluyan. Nosotros, los estados más pobres del país, somos los que merecemos mayor atención, porque si no, siempre nos vamos a quedar. Y es ahí donde quizás mucha gente me ha dicho que soy polémico, que soy muy duro, pero no he sido duro o grosero, sino más bien lo que he sido es muy persistente, y no acepto que nos sigan relegando, que nos sigan dejando fuera del presupuesto de la riqueza nacional. No lo acepto. No podemos posponer ya el desarrollo de nuestros pueblos. Sin embargo, quisiera que me comentara, conoce el Estado, ¿qué tipo de fortalezas se encuentra en el Estado de Hidalgo? Enormes, enormes fortalezas. Tenemos tanto riqueza natural, riqueza cultural, como también personas preparadas, muy preparadas en todos los ámbitos de la vida social, académica, cultural, muchísima gente preparada. Bueno, tengo el gusto de conocer incluso jóvenes que han ido al extranjero, que han ido a la NASA, que han ido a Francia a presentar proyectos de tecnología. Imagínense, Hidalgo, un pueblo pobre, un estado pobre, que no ha desarrollado pues universidades a lo mejor muy a la vanguardia, sin embargo, jóvenes que plantean proyectos de vanguardia a nivel mundial, han ganado concursos de tecnología, de robótica. Exacto. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos entonces una fortaleza muy grande, que es la gente que quiere salir adelante. Pero también la riqueza natural que cuenta nuestro estado es enorme. Bosques, ríos, aguas termales, tierra productiva, lugares donde se pueden inyectar recursos para generar proyectos de ecoturísticos, sin dañar ahora sí que la naturaleza, sino convivir con la naturaleza, pero que hay mucha gente que puede venir de otros países, que puedan dejar esa derrama económica, que se generan fuentes de trabajo. Entonces el potencial es enorme. Y bueno, en la zona que a mí me compete, que me interesa, porque no amo mi estado, el estado de Hidalgo, pero sin embargo, pues la Sierra Gorda también es importante. ¿Qué fortalezas y qué piensa al respecto sobre esa zona? Bueno, si pensáramos que estamos en una elección intermedia, yo le diría, hay programas que están destinados a las comunidades de muy alta marginación. Hay programas, muchísimos programas. Hay muchísimos recursos que se destinan a las comunidades, a los municipios de muy alta marginación, tanto para infraestructura como para proyectos productivos. Y bueno, la zona de la Sierra Gorda, empezando desde la parte norte de Zimapán, de Pacula, Jacala, Chapulhuacán, Pisaflores, que es la Misión, que es el distrito que me corresponde, pues la mayoría de las comunidades son de muy alta marginación. Son pocos los que son de alta, y muy poquitos, yo creo que son las cabeceras, si acaso, los que son de mediana marginación. ¿Eso qué significa? Que tienen mayores posibilidades de acceso a los recursos. Están ahí, pero en lugar de que vayan nuestros representantes, vayan por esos recursos a traerlos a sus pueblos, pues a veces esperan de brazos cruzados. Y muchas veces se conforman con que les digan, es que no hay, es que no alcanzó. Y es ahí donde yo creo que es importante la participación de la población. Ahí es importantísimo. Siendo yo diputado local, fui a la Cámara de Diputados a exigir que vinieran más recursos para acá. No podíamos esperar. Es decir, si yo me quedo allá en mi silla en la Cámara de Diputados, en el Congreso local, pues nunca hubiera podido traer beneficios para la gente. Entonces, la posibilidad de desarrollar esa zona es enorme. Que van a cambiar reglas de operación, que van a cambiar los programas, por supuesto, pero yo creo que va a cambiar para bien. Porque Andrés Manuel López Obrador, que yo creo firmemente que va a ser presidente de la República, con la enorme distancia que trae con su más cercano competidor, trae una idea más social, trae una plataforma que coincide con nuestra forma de trabajar, con nuestra forma de pensar, y eso nos va a ayudar enormemente, porque entonces las zonas más pobres, las zonas más marginadas, donde faltan muchísimos servicios, van a ser los más atendidos. Claro. Pero no va a llegar solo.
Andrés Manuel López Obrador no va a venir a una comunidad a decirle a la gente qué te hace falta. Tienen que ser sus representantes. Y ahí yo, como diputado federal, pues voy a visitar a mis comunidades y voy a ir a pelear sus recursos para ellos. Bien, que toca el punto. Con respecto a si gana el licenciado López Obrador, porque bueno, ahora sí como que la moneda está en el aire, seamos claros. Usted dígame qué piensa. ¿Cree que pudiera hacer los cambios que él está diciendo? Si el Congreso, hay tanta diversidad en las cuestiones políticas de diferentes partidos, ¿cree que se pueda? Mire, ya pasamos la experiencia. Con la misma infraestructura. Ya pasamos la experiencia de los mexicanos. Cuando llegó Vicente Fox, que fue así como que la esperanza de un cambio, llegó como presidente de la República. Y la ciudadanía cometió un error. El error fue de no apoyar a los diputados federales y a los senadores. Entonces llega como presidente de la República con mucha votación, es decir, con mucha legitimación, pero traía un Congreso en contra. Se juntaron ahí los diputados del PRI y de otros partidos y no le permitieron llevar a cabo las reformas que eran necesarias. Entonces, por más buenas ideas que traían, no podían llevarlo a cabo. Sin embargo, en esta ocasión, yo creo que los mexicanos ya aprendimos que se requiere primero la presidencia de la República, por supuesto, la cabeza, el líder, el que plantea un cambio en nuestro país, pero también tiene que estar acompañado de la mayoría de los diputados federales, de los senadores y por lo menos 17 congresos locales. ¿Para qué? Para que se logre que esto, cuando baje a los estados, sean aprobados sin ningún problema. Estos programas sociales que van a venir, se van a cambiar. Yo creo que tengo la convicción de que sí se va a lograr hacer esos cambios. No va a ser tampoco de la noche a la mañana, pero mientras que presentan, mientras que se discuten, yo creo que la misma población va a hacer su parte. Claro. Lo que le toca es exigir que se vayan cumpliendo esas promesas. Acaba de tocar un punto muy interesante que me gustaría que me diera su opinión, que lo conociera a través de la señal a toda la gente. ¿Qué piensa usted de los programas sociales? Porque bueno, tiene sus cosas muy buenas, pero también a veces la gente solo espera que le lleguen los recursos, cuando hay zonas que, como usted dice, tienen tantas fortalezas donde se pudieran crear fuentes de empleo. ¿Qué piensa usted? Los programas sociales, estamos hablando, por ejemplo, lo que es para infraestructura social. La infraestructura social, estamos hablando del drenaje, de la electrificación, del agua potable, de la clínica, de la escuela. Eso es necesario dotarlo. Importantísimo que se dote al 100% a todas las comunidades. Ahora, los programas de apoyo, como la de alimentación, como los programas de subsidios que se dan, que es ahí donde se roban la mayor cantidad de recursos los funcionarios en turno. Escuchamos, por ejemplo, de Cedesol, que dan el programa de Prospera, que le estuvieron pagando incluso a personas que ya habían fallecido, y son miles de millones de pesos. Entonces, esos programas sí está bien que sigan, incluso hay que incrementarlos si es necesario, pero hay programas que hay que redireccionarlos. Que en lugar de dar subsidios al 100%, que se den subsidios a la producción, no al consumo. Porque si no, muchas veces le dan personas que tienen un empleo, que tienen un recurso económico, pero todavía les llega la despensa. ¿Qué dice la persona? No, pues yo en lugar de ir a trabajar, mejor espero la despensa, aunque viva yo mal, aunque medio coma yo, pero ya no tengo que ir a trabajar. Eso desincentiva la generación de riqueza. Entonces tiene que redireccionar, se tiene que estudiar, se tiene que analizar los segmentos de la población. Hay programas que llegan de alimentación, de Prospera, que no le dan a las personas que realmente requieren de ese apoyo, que no tienen ninguna otra oportunidad más que ese. Entonces, pues hay que ayudarlos, pero no solamente el apoyo de la despensa, sino también para que generen proyectos productivos. Es decir, que haya un momento en que dejen de recibir la despensa, ya no sea necesario, que solitos digan, mira, ya no requiero la despensa. ¿Por qué? Porque estoy generando un proyecto productivo que me permite vivir dignamente con mi familia. El trabajo es lo que dignifica al ser humano. Claro.
En toda sociedad hay específicamente figuras muy importantes que, bueno, tendremos que decirlas desglosando. Con respecto a la mujer, su empoderamiento, ¿qué piensa usted? Es fundamental. La mujer es sensible, la mujer es productiva, la mujer es disciplina, la mujer es sinónimo de perseverancia. Y todo esto lo vemos desde la construcción de una familia. Y lo vemos también en su desempeño en las actividades productivas, en una oficina, en una función pública. Incluso está estudiado, o sea, es decir, son estudios científicos donde dice que la mujer tiene menos tendencia a la corrupción. ¿Eso qué significa? Pues que qué bueno que se han generado leyes donde permite la paridad de género. Por supuesto que nosotros, sin pensarlo, cuando nos ha tocado participar en el empoderamiento de la mujer, lo hemos hecho con mucho gusto, porque eso significa que estamos fortaleciendo nuestra sociedad. No se trata de quién tiene más posibilidades, o el hombre o la mujer, no, porque entonces dividimos a nuestra sociedad. No es una división de hombres y mujeres, es cómo hacemos que se fortalezca nuestra sociedad empoderando a la mujer y, por supuesto, empoderando al hombre también, porque aquí tiene que ir de la mano ambos sexos, en este caso, ambos géneros. Con respecto a lo que le voy a comentar, ¿los jóvenes son el presente o son el futuro de toda sociedad? ¿Y cómo hará usted para apoyarlos? Yo creo que falsamente hemos escuchado de forma discursiva que es el futuro del país. No es el futuro del país, es el presente. Influyen enormemente, máxime ahora con la tecnología de comunicación, su opinión cuenta enormemente. Y pueden tener una participación muy activa o pueden definitivamente decepcionarse y dejar por ahí flotado todo. Entonces, la participación de los jóvenes yo creo que es fundamental, no solamente en la política, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, se le ha dado mucha importancia, se ha hablado mucho de los jóvenes, pero a la hora de los hechos no existen los programas de las becas para los estudiantes. De forma universal no lo existen, mucho menos hay un incentivo para los jóvenes que están sobresaliendo en las universidades, no lo existe. Es decir, ¿dónde está entonces el respaldo si pensamos que es el presente y el futuro, los jóvenes? No lo existe. Ahí es donde yo creo que tenemos que nosotros, se tiene que ver nuestro trabajo de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados es donde se reparte el presupuesto, es donde se generan las leyes que van a guiar el desarrollo, el desempeño de un gobierno, en este caso de México. Si me va a tocar participar ahí, por supuesto que tengo que ir participando, impulsando, proponiendo programas, leyes que nos permita apoyar a los jóvenes. Claro. Existen dentro de la sociedad sectores que de repente no son tan apoyados específicamente. O tienes condiciones económicas bajas y te dan un apoyo, o tienes poder adquisitivo y te dan créditos. Hay una sección intermedia que, bueno, no recibe lo que necesita para poder sobrepasar su nivel económico. ¿Qué haría usted? Bueno, estamos hablando de una clase media, de una clase media que tiene un negocito, que ya no depende de un programa social, pero que no ha podido brincar, no ha podido sobresalir. Las políticas públicas en nuestro país históricamente han sido, digamos, extremo a extremo. Políticas tan buenas como la fiscal, donde exime de pagar impuestos los altos empresarios. No pagan impuestos. Y usan el truco de las fundaciones para evadir los impuestos. Y son, digamos, la clase más poderosa económicamente del país. Ahora, la clase más baja es la otra parte, los más pobres del país. Ahí están los programas más clientelares políticamente. Y entonces los de en medio han sido olvidados. Y es ahí donde está una gran mayoría de la mano de obra que genera la riqueza en este país. Entonces, yo creo que se tiene que pensar, si queremos que no haya tantos pobres, que la riqueza nacional se empiece a distribuir, tiene que tocarse ese punto intermedio. Hay maestros, por ejemplo, jubilados,
que vivieron a lo mejor una vida no tan cómoda, pero que sí tuvieron un salario permanente, que pueden iniciar proyectos, incluso están trabajando proyectos o negocios pequeños. Pues eso hay que apoyarlos, porque están en una etapa todavía productiva que pueden generar riqueza, fuentes de trabajo. Entonces requieren ellos acceso a créditos, incluso acceso a subsidios para generar proyectos muy importantes. Le voy a poner un ejemplo. En Tasquillo hay una familia que están fabricando jugo, mermelada, vinos de granada, de higo, principalmente esos dos productos. Y tienen una calidad increíble. Es más, le voy a decir una cosa, su tecnología, sus máquinas que ellos están utilizando, lo diseñaron ellos mismos. Es prácticamente, ya es una empresita, pero les hace falta el empuje para salir de quedarse en ese término medio. De ser una pequeña empresita, tiene que brincar. Ahí está la capacidad de esa clase media que usted menciona. Lo hicieron con sus propios recursos, es decir, no necesitaron de un apoyo de un programa. Lo trabajaron con sus propios conocimientos. Están vendiendo actualmente hasta donde les es posible, pero todavía pueden generar más trabajo. Están dando trabajo alrededor de 20 personas de manera permanente. Y los empleos, digamos, indirectos, todavía son más. Si se pudiera impulsar ese sector, esa empresita, pues generaría más trabajos. Ahí está enmarcado precisamente esa clase media que usted menciona, y por supuesto que es muy importante apoyarlos. Yo como ciudadana común y corriente, que a lo mejor ya tengo hartazgo de la política, de los discursos golosos, que no son creíbles. Usted llega algún día a la puerta de mi casa, que es su casa. Gracias. Toca y me da un volante. ¿Por qué tendría yo que creerle? ¿Por qué usted me dice que sí es la mejor opción? Dígame, para que la gente sepa por qué. Antes de contestarle a su pregunta, porque es muy importante que toquemos de manera ya muy personal, claro, porque es ciudadano, ya no son las masas, es el ciudadano. En una ocasión, en una reunión, hubo una persona que me cuestionó. Dice, ¿es usted muy honesto? La respuesta que le dije fue, sería de mi parte muy presuntuoso decirte sí soy muy honesto. Mejor, yo le comenté a mi amigo que me preguntó eso, le dije, mejor pregunta, mejor acompáñame y pregunta a las personas si soy un hombre honesto o no soy un hombre honesto. Entonces, ahora regresando a su pregunta, ¿por qué habría de creerme el ciudadano común que voy a tocar la puerta de su casa? Pues yo le diría, infórmate, ¿quién es Cipriano Chárez? Y es ahí donde vale entonces la trayectoria, no de los puestos públicos que he ocupado, sino de mis resultados. Yo soy hombre de hechos, no de palabras. Fíjese que me tocó un punto muy interesante al inicio de la entrevista que estamos realizando, que bueno, gentilmente usted me está dando, en donde usted me dice que, bueno, pues ahora representa a Morena, que bueno, va en alianza con el Partido del Trabajo. Así es. ¿Qué piensa de estas alianzas entre los partidos? En Hidalgo no hay alianza. En Hidalgo va Morena, solo, en donde estamos convocando a la población que el voto sea no diferenciado, sea Morena a la presidencia de la República, senadores por Morena, diputados federales por Morena, diputados locales por Morena. No hay alianzas. Aquí se disolvió la posible alianza en Hidalgo. Entonces, que sí van a utilizar el nombre de Andrés Manuel López Obrador, que porque a nivel nacional, sin embargo en Hidalgo no vamos a confundir a la gente. Sin embargo, las alianzas son importantes cuando estamos pensando de que es el momento de orillar a aquellos que nos han tenidos o juzgados durante muchos años. Es el gran momento. En este momento tenemos que ser también de cierta manera pragmáticos. Es decir, lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, la gente, los hombres y mujeres de buena voluntad, de buen corazón, de buenas ideas, es el momento de unirse. No importa de qué partido político venga. Es el momento de aperturar precisamente la participación de la ciudadanía, porque finalmente en esta ocasión van a votar a favor de Morena los que eran priistas, los que eran de Nueva Alianza, los que eran del PAN, los que eran del PRD, los que no tenían partido político. Van a votar por Morena.
de ahí se ve, pues en este caso, la gran aceptación que tiene Andrés Manuel López Obrador. Ok. Me cayó de raro. ¿Por qué no hubo alianza con el Partido de Trabajo en Hidalgo? Es muy evidente que tenemos un gobernador que quiere tener el control del estado de Hidalgo. Acá va apenas su segundo año de gobierno y pues si dejaba así como que libre cada quien que se organice como quiere, pues lo que va a suceder es que como va la tendencia nacional, va a tener diputados federales y locales más en contra que a favor. Es decir, más de la oposición que de su propio partido. Se vislumbra una derrota terrible, precisamente a nivel nacional. Y bueno, en Hidalgo lo que están buscando es cómo evitar esa caída tan estrepitosa del partido del gobernador. Y ahí es donde se hicieron las negociaciones. Es decir, si a mí me cerraron la puerta en el PAN, porque nuestro dirigente negoció precisamente directo con el secretario de gobierno. Y no me da miedo decirlo porque conocemos cómo se conducen ellos. Negociaron con la dirigencia del PRD, tanto estatal como nacional, para evitar, aunque la mayoría de los grupos del PRD me apoyaban, ellos dijeron no, y sabían de antemano que yo tenía las mayores posibilidades de triunfo por la Diputación Federal, y pues, lo que hicieron fue nada más cambiar el género para que pues, dijeran no te orillaron, sino simplemente cambiaron el género, no te tocó, ni modos, ¿no? Pero lo que sí hubo mano en este caso del gobernador. Si vemos ahí, metieron mano. Me voy por Morena y ahí no tuvieron posibilidades de negociar. ¿Qué hicieron ahora? Entonces llamaron a otros políticos y los están habilitando por parte del Partido del Trabajo. ¿Para qué? Pues para que vayan a quitar votos. El chiste es, puede ganar Andrés Manuel López Obrador, porque es a nivel nacional, es una tendencia que Hidalgo no lo puede evitar, pero que no ganen los diputados locales, que no ganen los diputados federales. Para eso meten sus políticos para quitar votos. Saben de antemano que por el PT los candidatos no van a ganar, no tienen posibilidades, es más, prácticamente perdieron el registro la elección pasada y ahora los están habilitando porque pues, que vayan a quitar los votos. Algún 100, 200, 300 votos es algo que se le puede quitar a Cipriano Chávez y a todos los candidatos, en este caso de Hidalgo. Si usted resulta triunfador, ¿va a trabajar para todos, independientemente del color, de donde estén, con sus preferencias, que no hayan votado por usted? Por supuesto, y eso es una característica que tengo por convicción. Entiendo y respeto la ley, la Constitución. Es el que es elegido para representar un distrito, un municipio, el Estado, cuando gana, tiene que trabajar, responder a sus necesidades por todos, no importando ni de la fe religiosa, no importando ni su condición social, no importando menos la cuestión política. Eso lo he demostrado en todos los momentos, los lugares que yo he tenido la oportunidad de servir a mi pueblo, lo he hecho con esa misma convicción. Siempre he respetado a las personas, nunca he preguntado de qué partido político vienen, sino por el contrario, se le respeta con la misma dignidad. El que es panista, perrista, de Morena, aunque sea, se le respeta su dignidad como persona para atenderlo como debe de ser. Perfecto. Brevemente le voy a decir una sola palabra y usted, lo que primero se le venga a la mente es lo que quisiera, muy breve. Ese jueguito, bueno, casi no me la sé, pero bueno. No, nada más le decir una palabra, lo primero que se le venga a la mente. Ok. México. Pobreza. Hidalgo. Pobreza. Lealtad. Es mi característica. Amistad. Siempre la doy. Certeza. Soy firme. Corrupción. Combate frontal. Compromiso. Siempre tengo compromiso. Familia. Ahí es donde tengo flaqueza. Soy soltero y vivo con mis 2 hijos. Entonces, ¿qué puedo opinar de la familia? Debe ser fortaleza, pero no soy ejemplo. Cipriano Chávez. Sinónimo de lealtad, fuerza, determinación y de objetivos y metas. Pues bueno, yo le agradezco mucho la amabilidad con que nos recibió en su oficina y sobre todo, bueno, decirle que si hay algo que yo no le haya preguntado, que quisiera compartir con toda la gente que nos está viendo, que bueno, pues utilicen estos medios para hacerlo. Muchas gracias, Amalia, por
esta entrevista, por esta oportunidad. A veces me emociono en platicar las cosas, es alguna de las características que tengo también, porque me apasiono de lo que hago. Sin embargo, yo quiero convocar a la ciudadanía de que el 1 de julio salgamos todos a depositar nuestra convicción. Este país debe de cambiar. Yo creo que son de las últimas oportunidades que tenemos. Vemos lugares ya crispados en violencia, y sería lamentable que nuestro país tuviera que hacer cambios a través de una movilización social en nuestro país. Sería lamentable. Se ha logrado, por supuesto, crecer, avanzar en ciertos rubros, pero falta muchísimo. Hemos tenido gobiernos de verdad con mucha corrupción, con una tragedia nacional que nos ha llevado, pero es el momento de cambiar. Y lo podemos hacer de manera pacífica siempre y cuando haya una participación determinantemente fuerte de la población. Y la otra muy importante, que la población no venda su dignidad. Es decir, si está convencido de que debe haber cambios en esta ocasión, que no por una dádiva cambie, traicione a su pueblo. México requiere de hombres fuertes, de hombres valientes, que no importando lo que venga, lo que nos den, lo que nos condicionen, debe ser firme por esos cambios que necesitamos en nuestro país. Última pregunta, ya para terminar, porque se me vino a través de su respuesta. Si los hechos no le favorecen, ¿aceptará la resolución de las personas que han votado? Por supuesto. Yo no creo que la población se vaya a equivocar. La población sabe a quién elige. Y si elige a alguno de los contendientes que están actualmente, por supuesto que yo respetaré la voluntad de mi pueblo. Porque, como lo dije en un principio, yo no tengo padrino político. Yo tengo el que es mi jefe, al que voy a respetar, al que voy a responderle, a darle cuentas, es a mi pueblo. Y al pueblo, entonces, si decide que yo no soy el indicado, pues respetaré esa decisión también. Pero yo voy a seguir trabajando por mi comunidad a través de nuestra organización, es decir, con el puesto o sin el puesto, y además, o después de haber terminado el cargo, también seguiré trabajando para mi comunidad. No le pregunto si va a estar en lo que es la Sierra Gorda, en el municipio de Jacala, porque precisamente el día de hoy estará visitando algunos de los lugares de nuestro... Llegamos hoy por la tarde a Jacala, mañana estaremos visitando algunas comunidades, después estaremos en Chapulhuacán, en Pisaflores, precisamente lo que es miércoles, jueves y viernes, estaremos por allá esos días. Vamos a platicar, a visitar algunas comunidades. Va a ser difícil que visitemos todas las comunidades, pero vamos a hacer todo lo posible. Me interesa mucho platicar, escuchar, llegar a la mente y al corazón de la población para saber también, porque yo no vivo en esa zona, no he trabajado en esa zona mucho. Me han invitado a trabajar en algunos lugares, en este caso Chapulhuacán, en Pisaflores, me han invitado a trabajar, a hacer algunos proyectos que lo hemos llevado exitosamente. Sí nos conocen algunos han escuchado a nosotros, pero yo quiero tocar la puerta de la gente, quiero llegar a platicar con ellos, escuchar sus necesidades y traerme esa gran tarea. Yo sé que eso va a ser muy difícil, pero voy a traerme esa gran tarea. Voy a buscar platicar con Andrés Manuel López Obrador en los próximos días, antes de la elección, y decirle, enseñarle la radiografía de este distrito. Este distrito puede ser un detonador de la economía y de los cambios políticos en nuestro estado. Bueno, pues nuevamente le agradezco infinitamente la amabilidad con la que nos trató, la confianza en nuestro medio que es Jacala Televisión. Y bueno, como siempre lo decimos, Jacala Televisión es la casa de todos. Muchísimas gracias, señor. Felicidades a ustedes que están llevando, pues ahora sí que esta producción y además el trabajo que realizan de manera muy profesional Jacala Televisión. Muchísimas felicidades. Bueno, pues estén mucho pendientes a través de esta señal. Vamos a tener más entrevistas con todos los candidatos de representatividad en estas próximas elecciones. Y bueno, usted es el que tiene la última palabra. Ya lo sabe, nos vemos la próxima semana en su programa La Entrevista. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.